Hola, me llamo Mario y, por si no me conocéis, tengo una web de literatura donde publico reseñas de forma ininterrumpida y semanalmente desde 2017, llamada Mortal y Rosa, y aparte también escribo reseñas para otras plataformas y soportes como TikTok, o subo vídeos aquí a YouTube, pero en este caso no tanto de reseñas de libros, sino para profundizar en otros aspectos de los libros. Hace un tiempo vi en Instagram este libro, Tierra de Empusas, de Olga Tokarczuk. Leí la sinopsis de la contracubierta y me atrajo, así que decidí pedírselo a la editorial para que me lo enviara y así poder reseñarlo. Pues bien, cuando leí la sinopsis se ve que no le presté demasiada atención, pero por lo que se ve se trataba de un homenaje o una revisión de La montaña mágica, el libro del escritor alemán Thomas Mann, quizá su obra cumbre. Solo que el libro de Olga Tokarczuk tiene una visión evidentemente más actual y feminista. Total, que leí Tierra de Empusas y me gustó, no me maravilló, pero me gustó. Y justo después de terminarlo me pregunté por qué no leer enseguida La montaña mágica de Thomas Mann e intentar descubrir esos paralelismos que se suponía que había entre una y otra obra. Es decir, en la sinopsis de Tierra de Empusas ya se dice que es un homenaje a La montaña mágica de Thomas Mann y por tanto no estoy descubriendo América, pero sí quiero profundizar, como digo, en esas cosas que me ha parecido detectar que son coincidentes entre ambos libros. No sé cuál será el libro más largo que he leído en mi vida, pero estoy seguro de que no tendrá más de 500 páginas. Sin embargo, esta edición de La montaña mágica de Thomas Mann, la que he leído, está publicada por la editorial Edasa con traducción de Isabel García Adánez y tiene 1056 páginas, por lo que suponía todo un reto para mí. Sin embargo, me lo propuse, lo acepté y lo llevé a cabo. Además, no tenía por qué leerlo de forma seguida, sino que podía alternarlo con otras lecturas, aunque es verdad que yo no soy de leer más de un libro al mismo tiempo. Así que después de haber leído primero Tierra de Empusas de Olga Tokarczuk y luego La montaña mágica de Thomas Mann, he recopilado todos aquellos detalles que yo he creído coincidentes o similares entre ambas obras y los procedo a exponer en este vídeo con la ayuda de una chuleta que tengo aquí abajo, lo digo por si me veis mirar hacia ahí. Para empezar, tanto Olga Tokarczuk como Thomas Mann son dos escritores centroeuropeos, nacidos en países vecinos, tan vecinos como que son fronterizos. Thomas Mann, nacido en Alemania, en Hamburgo concretamente, y Olga Tokarczuk, nacida en Polonia. Y de hecho, sus ciudades natales están a tan solo 5 horas en coche. Por otro lado, ambos autores no tienen una posición política demasiado alejada, solo que, claro está, con un contexto social diferente. Por ejemplo, Thomas Mann en su época rechazó el nazismo y Olga Tokarczuk en la actualidad se sitúa contra las políticas de extrema derecha o el nacionalismo. Además, un dato muy revelador y que creo que se conocerá más es que ambos autores ganaron el Premio Nobel de Literatura, Thomas Mann en 1929 y Olga Tokarczuk en 2018. Por otro lado, La montaña mágica se publicó originalmente en 1924 y Tierra de Empusas se publicó originalmente también en 2022, aunque en español se publicó en 2025, casi 100 años justos de diferencia entre un libro y otro. La obra de Olga Tokarczuk, Tierra de Empusas, está ubicada en Gorbersdorf, un municipio que se llamaba así antes de la Primera Guerra Mundial, pero que actualmente recibe el nombre de Sokołowsko y que se encuentra en la región de Baja Silesia, en Polonia. Pues bien, es increíble, pero al parecer Thomas Mann se inspiró en este municipio para escribir su novela La montaña mágica, aunque la localizó en otro municipio, en el caso de Thomas Mann fue en Davos, en Suiza. Ahora quiero hablaros también sobre los protagonistas de ambas novelas porque también comparten algunas similitudes. Por ejemplo, ambos son hombres, ambos son jóvenes, ambos son estudiantes y ambos estudian lo mismo, ingeniería. Otro detalle más, ambos acuden al sanatorio justo después de haber terminado unos exámenes. Por otro lado, en La montaña mágica, Thomas Mann retrata al protagonista como un estudiante de ingeniería con ínfulas, ¿no? Que se siente un poco superior al resto, quizá porque pretendía transmitir que la ingeniería, al menos a principios del siglo XX, era sinónimo de progreso. Sin embargo, Olga Tokarczuk en Tierra de Empusas retrata al protagonista, repito, estudiante de ingeniería también,
como alguien enfermo e incluso alguien apocado, quizá porque quiere transmitir que la ingeniería en nuestro siglo ya no es tanto progreso y que el mundo no es igual que el del principio del siglo XX ni entiende las ciencias igual que entonces. Por otro lado, ambos protagonistas viajan a diferentes países de donde ellos proceden o donde ellos nacieron para asistir a esos sanatorios. En el caso de La montaña mágica, de Thomas Mann, el protagonista viaja desde Hamburgo, en Alemania, hasta Davos, en Suiza. Y en el caso de Tierra de Empusas, de Olga Tokarczuk, el protagonista viaja desde Lviv, actual Leópolis, en Ucrania, hasta Gorbersdorf, en Polonia. Además, para más INRI, ambas novelas comienzan igual, con la llegada en tren de ambos protagonistas al municipio de los sanatorios. Otro detalle, el dueño o propietario de la pensión para caballeros donde se aloja el protagonista de Tierra de Empusas es de origen suizo, igual que suizo es el sanatorio de La montaña mágica de Thomas Mann. En Tierra de Empusas, la primera vez que el protagonista ya acude a una consulta médica, se advierte un lenguaje militarizado y bélico. Leo textualmente. Lo único que tiene que hacer usted es ser disciplinado, someterse al régimen terapéutico como si estuviera en el ejército, dice el doctor, y se refiere a los enfermos de tuberculosis de la zona como sus compañeros de armas. Por otro lado, tras la primera cena del protagonista de Tierra de Empusas con sus compañeros de pensión, las narradoras dicen sentir que todos allí son como miembros de un destacamento separado de un gran ejército que se encuentran sitiados, aunque no se vean los cañones, ni las metralletas, ni indicios de la presencia de astutos espías. Allí el protagonista nota que involuntariamente había acabado en medio de una guerra. En La montaña mágica también hay alguna referencia a ese lenguaje bélico o militarizado. Por ejemplo, cuando el personaje de Joachim, que es primo del protagonista, le dice al personaje de Settembrini que no tiene nada grave, pero recae y pronto tiene que volver a filas, refiriéndose a que pronto tiene que volver a ingresar en el sanatorio. En otro momento, Joachim va a una revisión médica y cuando termina, el médico le dice: bueno, Ziemsen, rompan filas. Luego, cuando el médico examina al protagonista, dice: marchen, a la reserva los dos. Días más tarde, cuando el protagonista ya lleva varios guardando reposo en el sanatorio, los narradores dicen: el tercer día de Hans Castorp, que es el protagonista, en la reserva. Luego, cuando por fin deja el reposo, se dice: Hans Castorp dejó la reserva. Y por último, también se dice que en la camaradería de enfermos había un gran sentido del deber militar. En definitiva, hay mucha presencia de este lenguaje, de estas expresiones tendentes hacia lo militar. Cuando el protagonista de Tierra de Empusas acude a su primera consulta médica, se queda en la sala de espera esperando a que lo llamen y ve algunos folletos que hay allí repartidos donde hablan, por ejemplo, de diferentes sanatorios. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando uno de los sanatorios de ese folleto es el de Davos, en Suiza, es decir, donde sucede la trama de La montaña mágica. En Tierra de Empusas, las narradoras son un grupo de mujeres o criaturas mitológicas femeninas, mientras que en La montaña mágica se cree que los narradores también son un grupo, en este caso omnipresente. Antes decía que ambas novelas comienzan igual, con un viaje en tren donde los protagonistas llegan al municipio donde están sendos sanatorios. Pues bien, en Tierra de Empusas, cuando el protagonista baja del tren, se habla de la humildad de sus ropas, mientras que en La montaña mágica, cuando éste llega en tren, también se hace una breve mención a la modestia del protagonista. En Tierra de Empusas, cuando el protagonista llega al sanatorio, se queda sorprendido al observar el edificio por la cantidad de ventanas, balcones y terraza que tiene. De hecho, se dice, y leo textualmente, un edificio de madera bastante grande de una arquitectura peculiar que hace pensar en una casa de cerillas por la cantidad de galerías, balcones y terrazas. Pues bien, el protagonista de La montaña mágica, cuando llega al edificio de su sanatorio, también dice algo similar, y leo: un edificio alargado con la fachada principal orientada hacia el sudoeste y una torre en forma de cúpula, el cual, de tantos balcones como tenía, de lejos parecía agujereado y poroso como una esponja. El protagonista de Tierra de Empusas llega al sanatorio en el mes de septiembre, mientras que el protagonista de La montaña mágica lo hace en agosto.
Es un mes de diferencia, no son el mismo mes, por tanto no debería haber similitud. Sin embargo, creo que sí la hay, porque al fin y al cabo es tan solo un mes de diferencia y llegan además en la coincidencia de la misma estación, el verano. En la montaña mágica hay una escena en la que el protagonista va a dar un paseo con su primo Joachim y llegan a un pueblo que se llama Dorfberg, y entonces Joachim le dice al protagonista que Dorf significa aldea en alemán. Recuerdo que el lugar donde está ubicado Tierra de Empusas se llama Gorbersdorf. He buscado en el traductor y Dorfberg vendría a significar algo así como la aldea de la montaña. También busqué, por tanto, qué significaba Gorbers en Gorbersdorf. Sin embargo, no encontré que Gorbers significara nada en alemán, y entonces caí en la cuenta y dije, ¿y si pruebo en polaco? Y en polaco, al parecer, Gorbers viene a decir algo así como los que van. Entonces, Gorbersdorf vendría a significar, si no me equivoco, los que van a la aldea. En Tierra de Empusas, como he dicho antes, el protagonista procede de Lviv, actual Leópolis, en Ucrania. Pues bien, en la montaña mágica hay un personaje que se llama León y que procede de Odessa, también de Ucrania. Además, quiero destacar la similitud por la raíz de ambas palabras, Leópolis y León, porque ahora voy a decir más cosas. En Tierra de Empusas hay un personaje llamado Longin Lucas, al que el protagonista apoda como León Blanco. En la montaña mágica hay un personaje apellidado Nafta cuyo nombre es Leo. Por otro lado, ambos libros comparten muchas referencias mitológicas. Por ejemplo, en la montaña mágica hay un personaje que llama de forma burlesca a uno de los doctores Radamante. Radamante es un personaje de la mitología griega, igual que lo eran las Empusas, que dan título o que aparecen en el título del libro de Olga Tokarczuk. En la montaña mágica también llaman de forma burlesca de nuevo a otro doctor Minos, otro personaje de la mitología griega. Uno de estos doctores de alguna forma lo devuelve y llama al protagonista y a su primo Castor y Pollux, que eran dos personajes de la mitología griega, y de paso juega con el apellido del protagonista, que es Hans Castorp. Siguiendo con la mitología, hay un momento en el que el personaje de Settembrini dice, y leo textualmente: evite empantanarse aquí, en esta isla de Circe. Usted no es bastante Ulises para permanecer en ella impunemente. Y es que en cierto modo el protagonista llega a un momento en el que realmente parece un Ulises, anclado en la isla de Circe, sin poder deshacerse de ella, sin poder salir de allí. Además se encuentra allí, igual que Ulises en la isla de Circe, maravillado por la belleza de una mujer y en su caso también esperando un diagnóstico médico que nunca llega a ser tan bueno como para dejarle marchar. También en otros momentos de la montaña mágica se menciona a Prometeo o al dios Hermes. Y para terminar con este epígrafe sobre mitología, en que ambos libros coinciden un montón, hay una referencia cuando se dice un juego de alusiones mitológicas tan sutiles que se requería un buen conocimiento de la cultura occidental para comprenderlas. Hay algo que me ha llamado la atención, y es que en ambos libros hay una crítica hacia los personajes que son del mismo país que sus autores. En Tierra de Empusas, por ejemplo, se dicen varias cosas sobre los polacos, pero quiero destacar la que yo creo que es más extensa y representativa. Leo textualmente: Wojnith, el protagonista, intentaba evitar cualquier encuentro con sus compatriotas. Primero, consideraba que era mejor practicar el alemán que malgastar las energías en chácharas con sus paisanos. Segundo, los polacos lo irritaban. Lo irritaba su espíritu gregario porque buscaban todo el tiempo su propia compañía y se pegaban unos a otros formando una masa mundana que se desplazaba arriba y abajo por el bulevar, centrada en sí misma, en apariencia confiada, pero en el fondo llena de complejos y de un vergonzoso sentimiento de no encajar. Constituían un ombligo andante del mundo, ocupados solo de sí mismos y ciegos a todo lo que les rodeaba. Lo irritaba la inseguridad cuidadosamente disimulada de los polacos, una inseguridad que intentaban camuflar por todos los medios, más dispuesta a convertirse en fanfarronería que a dejarse descubrir. Por su parte, en la montaña mágica, ante la llegada de un grupo de jóvenes, se dice: la mayoría de ellos parecían del norte, probablemente habría en el grupo algún conciudadano suyo, el protagonista, y Hans Castorp sentía el mayor recelo hacia sus paisanos. A menudo imaginaba con verdadero horror la posibilidad de que llegara al Berghof, que es el sanatorio, alguien de Hamburgo.
En Tierra de Empusas se dice que se intenta alejar en todo momento a los pacientes de la existencia o de la presencia de la muerte, para que ellos no sean conscientes de ella. Tanto es así que en el pueblo donde está ubicada la novela no hay cementerio, solo hay un mausoleo dedicado a uno de los doctores. En la montaña mágica sí hay cementerio, pero no está cerca y además también tratan por todos los medios de ocultar la muerte o los cadáveres a los pacientes. Tanto es así que cuando se produce un fallecimiento lo sacan a escondidas del sanatorio. En Tierra de Empusas, en una escena, el protagonista recibe un beso en los labios de un compañero de pensión que está más enfermo que él. Pues bien, en La montaña mágica, en otra escena, el protagonista recuerda cómo, en su infancia, admiró a un compañero de clase y quizás sintió algo más por él, lo que deja también entrever un cierto amor homosexual. En Tierra de Empusas, el protagonista, desde que llega al sanatorio, tiene un libro de botánica consigo porque le gustan las plantas y estudiarlas. En La montaña mágica, el protagonista llega sin ese libro, pero cuando pasa un invierno muy frío y llega por fin la primavera y las flores empiezan a salir, decide comprarse un libro de botánica porque también empieza a tener interés en el tema. En Tierra de Empusas, el protagonista y sus compañeros de pensión hacen alguna excursión al campo, van a prados donde pueden ver a veces setas. Pues bien, casualmente, en La montaña mágica hay un doctor llamado Krokowski que da alguna que otra conferencia y en una de ellas habla sobre las setas y dice que son esas exuberantes y fantásticas criaturas de la sombra, de naturaleza carnosa, muy próximas al reino animal, dado que en su composición se incluyen productos del metabolismo animal. En Tierra de Empusas se celebran algunos deportes de invierno, ya que es un lugar donde nieva, y de hecho en un momento del libro aparecen ilustraciones de sellos postales con la imagen de esquiadores. Pues bien, en La montaña mágica también se practican deportes de invierno, como por ejemplo uno que se menciona que es esquiadores tirados por caballos, u otro deporte nórdico que según se dice en el libro se llama Skikjoring. No sé si lo he pronunciado bien, si no pondré el nombre aquí debajo. En Tierra de Empusas, el dueño o propietario de la pensión para caballeros donde se aloja el protagonista tiene un criado. En La montaña mágica, por su parte, el personaje de Settembrini llega un momento en el que deja el sanatorio y se va a una pensión a vivir al pueblo. Allí, en esa pensión, también vive un hombre llamado Nafta, que tiene un criado, casualmente, y también rapado, como se dice. En La montaña mágica hacen alguna excursión al campo de las que he mencionado antes y suelen ir los protagonistas delante y cerrando la fila el joven criado de esa pensión, lo mismo que hacía el joven criado de la pensión de Tierra de Empusas, que iba siempre cerrando la fila y cargando con todos los enseres que querían llevar los protagonistas y los personajes al campo. En Tierra de Empusas aparece un grupo de carboneros que impone cierta temeridad o intimidación al protagonista. Pues bien, en La montaña mágica no hay un grupo de carboneros, pero el abuelo de Settembrini casualmente era carbonero. Y no es algo anecdótico, puesto que en varias ocasiones hablan sobre su abuelo como el Carbonaro en italiano. Esta es una de mis coincidencias favoritas. En Tierra de Empusas, durante una excursión del protagonista y otros personajes, llegan a una ermita donde ven algunos bustos de santos y entre ellos el de una virgen que dice llamarse Emerencia y que algunas personas relacionan con la abuela de la Virgen María. Pues bien, en La montaña mágica hay una criada enana en el sanatorio que se llama efectivamente Emerencia. En Tierra de Empusas hay muchos fragmentos que giran en torno a la mujer. Olga Tokarczuk pone a los personajes, excepto al protagonista y poco más, a despotricar y a hablar de las mujeres de forma peyorativa. Yo realmente alababa que la autora quisiera imprimir esta versión feminista, pero no entendía el porqué de fijarse tanto en eso. No lo entendía hasta que llegué al último tercio de La montaña mágica. En este último tercio de La montaña mágica hay un fragmento en el que los dos principales dialogantes del libro, que son Settembrini y Nafta, hablan con hostilidad sobre la mujer de la que el protagonista está enamorado y dicen era el rechazo de la mujer por parte del pedagogo porque la mujer representaba el elemento perturbador que apartaba al discípulo de su camino.
No hay mucha más referencia peyorativa hacia la mujer, al menos explícitamente, pero creo que tampoco hace falta. Por otro lado, quiero hablar de un detalle, aunque no se trate de una similitud entre ambos libros, y es que en La montaña mágica hay una escena en la que el protagonista habla con su amada, Claudia Chauchat, y hablan en francés porque es el idioma de ella y él hace el esfuerzo por hablarlo. Pues bien, entonces él se le declara y le dice en francés: Laissez-moi toucher de votre main, de ma bouche, l'arteria femoralis. No sé si lo he pronunciado bien. La traducción sería: déjame besarte la arteria femoral, que está en el muslo. Esto no he podido evitarlo, me ha recordado inevitablemente al meme ese de puedo darte un beso en el aductor menor. Parece mentira, 100 años entre un libro y el meme, y sin embargo seguimos pensando y teniendo las mismas referencias. Evidentemente hay muchos aspectos entre Tierra de Empusas de Olga Tokarczuk y La montaña mágica de Thomas Mann que no son coincidentes, porque si no uno sería una copia del otro. Hay cuestiones muy previsibles que he omitido porque he decidido destacar aquellas que he considerado más extrañas o más concretas o más simbólicas. Sea como fuere, me ha gustado este reto de leer un libro que fuera un homenaje a otro tan antiguo y leerlo justo después para encontrar esas similitudes, encontrar en qué pudo fijarse Olga Tokarczuk para escribir su novela en referencia a La montaña mágica. Así que por mi lado no hay nada más que decir, simplemente deseando que me contéis si habéis leído alguno de estos dos libros, si están en vuestras listas de futuras lecturas o si pensáis algo positivo o negativo, crítico o no, en relación a todas estas interpretaciones que se puede hacer de ambos libros.